Reflexiones matinales. Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Estudiar las Sagradas Escrituras. El texto a meditar lo encontramos en Juan 5:39 que dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No es suficiente estudiar la Biblia como se estudian los otros libros. Nuestro amado Salvador debe mover el corazón de cada creyente que quiere descubrir las grandes verdades sobre el Mesías. El mismo Espíritu de verdad que inspiró la palabra debe inspirar al lector de las Escrituras. Entonces se oirá la voz del cielo y exclamaremos: Tu palabra, oh Dios, es verdad. Será el lenguaje del alma. La mera lectura de la palabra no logrará el resultado designado por el cielo. Debe estudiarse y acariciarse con el corazón. El conocimiento del Padre no se obtiene sin esfuerzo mental. Debemos estudiar con diligencia la Biblia, pidiéndole a nuestro Padre Celestial la ayuda de su Hijo amado para que podamos entender su palabra. Deberíamos tomar un versículo y concentrar la mente para descubrir el pensamiento que el Divino Hacedor encerró en ese versículo para nosotros, y luego meditar en ese pensamiento hasta hacerlo nuestro. Así sabremos qué dice el Creador. No hay sino poco provecho de la lectura apresurada de las Escrituras. Puede leerse toda la Biblia y, sin embargo, dejar de ver su belleza y de comprender su significado profundo y oculto. Un pasaje estudiado hasta que su significado es claro para la mente y su relación con el plan de salvación es evidente, es de más valor que la lectura detenida de muchos capítulos, sin tener ningún propósito definido y sin obtener ninguna instrucción positiva. Llevad con vosotros vuestra Biblia. Apenas tengáis la oportunidad, leedla. Fijad los textos en vuestra memoria. Aun cuando estéis caminando por las calles, podéis leer un pasaje y meditar en él, fijándolo así en la mente. El estudio de la Biblia y la comunión diaria con el Mesías nos darán nociones bien definidas de responsabilidad personal y fuerza para subsistir en el día de la prueba y la tentación. Pero generalmente sabemos y somos conscientes del beneficio que nos reporta las Sagradas Escrituras, solo que somos prejuiciosos. Nos es más fácil leer una revista de entretenimiento o un periódico, y esto nos lleva a verla poco atractiva. Sin embargo, cuando descubrimos el sabor de su contenido y el valor terapéutico y transformador que produce en nuestra vida, es entonces que apreciamos su influencia poderosa. Las Sagradas Escrituras pueden abrir muchas puertas: la del conocimiento, sabiduría, paciencia, contentamiento, esperanza. Pero la puerta que más nos interesa abrir es, sin duda alguna, la puerta de la salvación. Y ese es justamente el tema por excelencia en el que se especializan las Sagradas Escrituras. La preparación del creyente es personal y espiritual. Nadie come para alimentar a otra persona. El creyente no depende completamente de la enseñanza humana, ni está a merced de los falsos maestros. Solo depende de la conducción directa del Mesías, quien es el único que enseña las Escrituras. Él es el único que da el aceite de la santa unción, y es el único que llena de sabiduría y entendimiento para la comprensión de las Escrituras. El creyente que propone en su corazón escudriñar las Escrituras, en oración pedirá encontrar la veracidad de la palabra mediante el principio de verdad que menciona las Sagradas Escrituras. Es desde su origen, en orden, la historia, tal como nos la enseñaron, e investigar con diligencia todas las cosas.
para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El apóstol Pablo aconseja que debemos aprender a no pensar más de lo que está escrito. Efectivamente, no vale interpretación humana. Por más títulos, graduaciones que obtengamos en las universidades, el saber hebreo, griego, latín, no nos da la autoridad de interpretar las escrituras. Ellas dicen que solamente la Sagrada Escritura se interpreta a sí misma. El propósito fundamental de la Biblia es cambiar nuestras vidas, no aumentar nuestro conocimiento. Por eso, lo más importante es aplicar la palabra a nuestras vidas, es decir, ser hacedores de la palabra de Dios, vivir aquello que sabemos. Cada creyente tiene el derecho de investigar y escudriñar las escrituras por sí mismo. No debemos de depender todo el tiempo de otros. Tampoco debemos ver la Biblia como un libro devocional. Debemos escudriñarla a profundidad. Es un distintivo de un discípulo. Y por último, escudriñarlas siendo mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón sobre reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.